En el mar de Galilea hay años en los que el agua retrocede y deja a la vista una orilla más ancha. Pero en 1986 ocurrió algo distinto. Una sequía dura, anómala, de esas que convierten el borde del lago en barro espeso y agrietado, como si el propio paisaje se hubiera quedado sin pulso. En ese barro caminaron dos hermanos del kibutz Ginozar, pescadores, gente del lago, y también, como tantos allí, curiosos de la tierra y sus capas. No iban buscando un tesoro, iban mirando el suelo. Y entonces lo vieron. No era una piedra, no era un tronco, era una forma, una curva larga, ovalada, casi humana en su lógica, como el contorno de algo que un día flotó y después fue tragado por el silencio. En el primer segundo, lo que tienes delante no parece un barco, parece un error en el barro, y sin embargo, esa silueta podía ser una de las conexiones físicas más cercanas que tenemos con el lago del siglo I, el mismo lago donde las redes se tensaban al amanecer, donde la madera crujía bajo el peso del pescado, donde los discípulos aprendieron el oficio antes de aprender el camino. El problema era otro. La madera llevaba casi 2000 años empapada. Y la madera empapada, cuando respira aire de golpe, no se conserva, se deshace. Si aquello era lo que parecía, tenían horas, quizá menos, antes de perderlo para siempre. Y lo que hicieron después no fue un hallazgo arqueológico, fue una carrera contra el tiempo. Quédate hasta el final, porque ahí es donde todo esto se traduce a tu vida. Vamos allá. El barro del lago no es tierra firme. Es una mezcla que engaña. Por arriba parece seco, por debajo chupa, se pega, te roba el paso. Y ellos avanzaban así, despacio, como quien conoce el carácter del agua incluso cuando el agua se esconde. La forma estaba ahí, una curva que no encajaba con nada natural. Y lo primero que hicieron no fue celebrar, fue callarse. Porque hay hallazgos que se sienten antes de entenderse, no por místico, sino por oficio. Un pescador reconoce cuando algo fue hecho para flotar. Se agacharon, retiraron lodo con las manos, y empezó a aparecer la evidencia: madera. Madera antigua, oscura, saturada, blanda, no como un tronco, como una estructura. En ese momento, la historia cambia de género, de curiosidad a emergencia. Si aquello era una embarcación del siglo I, no bastaba con encontrarla, había que salvarla, porque una pieza así no muere en el barro, muere cuando respira. Y el lago, como si tuviera voluntad, podía recuperarla en cualquier momento. Una lluvia fuerte, un aumento del nivel, un par de días y la silueta se borraba de nuevo bajo el agua, quizá para siempre. Así que corrieron la voz, no con titulares, no con cámaras, con urgencia local, gente del kibutz, manos que saben trabajar y especialistas que entendieran lo que estaban viendo. Y ahí aparece el verdadero antagonista de esta historia. No es un enemigo humano, es el tiempo. Porque cuando la madera ha vivido 2000 años empapada, el aire no es un regalo, es un cuchillo. Y la pregunta ya no era ¿qué es? La pregunta era ¿cómo lo sacamos sin que se convierta en polvo delante de nosotros? Cuando por fin se entiende lo que hay bajo el lodo, la imaginación se calma y entra la realidad. No era una nave, era una herramienta. La barca mide aproximadamente 8,2 metros de largo por 2,3 de ancho. No parece mucho, hasta que intentas meter ahí dentro una vida entera. Redes, remos, cestas, cuerdas mojadas, pescado vivo, pescado muerto y hombres.
Los cálculos más razonables hablan de 13 a 15 personas a bordo. Y ese número golpea fuerte, porque es el tamaño exacto de una escena que conocemos de memoria, un maestro y 12. Pero lo importante no es el número perfecto, lo importante es el espacio. Una barca así no te deja respirar bonito, te obliga a encogerte. Las bordas son bajas, el casco es estrecho y el centro de gravedad de todo, personas, carga, redes, agua que entra, siempre está a un error de distancia. Aquí el lago no es postal, es oficio. Piensa en el amanecer, manos frías, soga que quema, red pesada como una pared mojada. Piensa en el olor, pescado, algas, madera húmeda, sudor viejo. Y piensa en el silencio que sigue a la rutina, ese momento en que el lago está plano y aún así sabes que puede cambiar en un instante. Porque esta barca no está diseñada para verse bien, está diseñada para volver, volver con vida, volver con pesca, volver con lo justo. Y eso, sin decir una sola palabra, ya te cuenta quiénes eran los que trabajaban aquí. Cuando los expertos empiezan a leer la barca responde. Porque hay cosas que una embarcación no puede esconder, lo que fue y lo que le tocó aguantar. Esta no está hecha de una sola madera noble, uniforme, planificada. Está hecha de muchas, hasta 12 tipos distintos. Piezas que no pertenecían al mismo árbol, ni al mismo momento, ni al mismo dueño. Como si la barca fuera un cuerpo cosido a base de parches. ¿Y qué significa eso? Significa que la repararon una y otra vez. No por capricho, sino porque no podían permitirse empezar de cero. Si una tabla se abría, no buscaban perfección, buscaban solución. Si una costilla cedía, no la cambiaban por la ideal, sino por la que había. Cualquier madera servía si mantenía el agua fuera unas horas más. Cedro, roble, pino, nombres que suenan elegantes en un libro, pero aquí aparecen como lo que son, recursos de emergencia. Y ahí es donde esta historia se vuelve íntima. Porque a veces imaginamos a los discípulos como figuras limpias, casi de pintura. Pero la barca, esta barca, habla de gente que trabajaba con las manos, que vivía al margen de lo cómodo, que dependía del clima y del mercado y de la pesca del día. No eran empresarios ricos, eran trabajadores intentando sostener su herramienta, remendándola para volver mañana. Y cuando tú entiendes eso, cambian los evangelios. Porque entonces el llamado de Jesús no ocurre sobre un decorado bíblico, ocurre sobre madera húmera, gastada, con cicatrices. Ocurre en una vida real, frágil, apretada, y siempre a una tormenta a distancia. Aquí es donde la historia deja de ser romántica y se vuelve técnica, porque lo que encontraron no era madera como la entendemos. Era madera que había pasado siglos empapada, con el agua ocupando cada fibra, cada poro, cada hueco. Y eso cambia las reglas. Si tú sacas una tabla normal del agua, se seca y ya. Pero una tabla que vivió décadas, siglos enterrada en lodo saturado, es otra cosa. Su estructura depende de esa humedad. El agua está haciendo de soporte interno. Entonces, el enemigo es invisible, el aire. En cuanto esa madera respira de golpe, el agua empieza a salir y la pieza se encoge, se agrieta, se rompe, se pulveriza. No con el tiempo, en horas. Así que imagina la escena.
Una barca única, frágil como cartón mojado, y alrededor un equipo intentando pensar sin margen de error. Y encima el lago amenaza, porque una lluvia fuerte podía subir el nivel, cubrirlo todo de nuevo y borrar el sitio exacto. O peor, volver a enterrarla, pero ya removida, ya debilitada, y perderla para siempre. De pronto la misión no era excavar, la misión era construir un plan de rescate sin romperla, sin secarla, sin que el agua se la tragara otra vez. Y la pregunta era brutal de simple. ¿Cómo sacas algo que no puede salir del agua, sin que el agua lo destruya y sin que el aire lo mate? La respuesta fue tan extraña como genial. No intentaron endurecer la barca, intentaron abrazarla. En el siguiente tramo vas a ver el método, un cacullo diseñado para que la barca pudiera flotar hasta la orilla, como si el propio lago la devolviera, pero esta vez con testigos. No te voy a pedir que te suscribas por compromiso. Te lo pido por esto, porque lo que viene ahora no es teoría, es un método real para salvar madera de 2000 años. Y cuando lo entiendes, ya no vuelves a mirar igual los objetos del Evangelio. Si te interesa la arqueología bíblica contada con verdad, sin adornos, suscríbete. Y ahora sí, vamos al rescate. No podían levantar la barca. Ni siquiera podían tocarla como se toca algo sólido. Porque lo que estaba ahí era una estructura saturada, blanda, con fibras sostenidas por el agua. Si la forzaban, se abría. Si la exponían, se secaba. Si llovía, el lago la cubría otra vez. Así que tomaron una decisión contraintuitiva. No rescatar la barca, rescatar su forma. Primero mantuvieron la madera húmeda a toda costa. Paños empapados, lonas, agua aplicada con cuidado. Y un perímetro marcado para no pisar donde no debían. Cada movimiento era un «no rompas lo irrepetible». Y entonces vino la idea que suena extraña hasta que la ves. Construirle un cuerpo alrededor. La envolvieron en un capullo de materiales modernos, espuma de poliuretano y refuerzo, para crear una cáscara rígida que sostuviera el casco desde fuera, como un yeso sostiene un hueso roto. No era para embellecerla, era para que no colapsara al moverse. Cuando el capullo estuvo listo, la lógica cambió. Ya no era madera frágil en barro, era un bloque flotable. Y así, con una mezcla de precisión y urgencia, hicieron lo impensable. La barca, después de 2000 años enterrada, volvió a flotar. No como barco, como reliquia rescatada por ingeniería. La arrastraron y guiaron lentamente hasta la orilla, donde por fin pudieron estabilizarla. Y recién ahí, cuando la tuvieron viva, fuera del lodo, empezó la segunda batalla, la conservación. Pero ese es el siguiente tramo. Cuando la barca llegó a tierra, no se salvó, solo cambió de peligro. Porque el enemigo seguía siendo el mismo: el aire, el tiempo, la evaporación. La madera había vivido siglos con el agua dentro. No era que estuviera mojada, era que el agua era parte de su estructura. Si la dejaban secar sin control, se encogía, se agrietaba, colapsaba, y lo que habían rescatado con ingeniería se convertiría en polvo por simple química. Entonces empezó el trabajo que casi nadie ve en los documentales, el trabajo largo. La barca pasó a un proceso de conservación paciente, obsesivo. Años de tratamiento para sustituir el agua de la madera por un material estable. No es magia, es lentitud. Imagínala como una esponja antigua. Si aprietas una esponja de golpe, la rompes. Si quieres que cambie lo que tiene dentro sin perder su forma,
lo haces poco a poco. Y así fue. Baños prolongados, controles constantes, una espera que parece exagerada, hasta que entiendes lo que está en juego. 14 años. 14 años para que una barca humilde, remendada, pudiera mantenerse en pie sin depender del agua que la sostuvo durante 2 milenios. Y cuando por fin pudo exhibirse, la gente miró un objeto. Pero los conservadores vieron otra cosa. Vieron una victoria contra el reloj. Ahora, con esa barca ya estable, podemos hacer la pregunta que todos traen en la garganta desde el principio. ¿Y si Jesús tocó esta madera? Ahora sí, la pregunta inevitable. ¿Es esta la barca de Jesús? Si te digo sí, te estaría vendiendo una emoción. Y este canal no va de eso. No hay una inscripción que diga propiedad de Pedro. No hay un sello. No hay un nombre. No hay una firma. Pero aquí viene el pero que importa. La barca es del siglo I, fechada en el rango del 50 a.C. al 50 después de Cristo, y fue hallada en el mismo lago, cerca de los lugares donde los evangelios sitúan la vida cotidiana de pescadores, la región de Magdala y Cafarnaúm. Entonces no es la barca de Jesús en propiedad, pero sí es, muy probablemente, una barca como la que Jesús subió. Y eso cambia algo profundo, porque de pronto las escenas dejan de ser ilustración, se vuelven mecánica real. La tormenta calmada ya no es un cuadro bonito. Con bordas bajas, casco estrecho y carga humana apretada, el agua entra fácil, el pánico es comprensible, el grito también. Y la pesca milagrosa deja de ser mito abstracto, redes mojadas, espacio mínimo, manos heridas, olor fuerte, cansancio, cuentas. La fe aparece en un lugar donde la gente está agotada. Entender la barca no prueba un nombre, pero prueba un mundo. Y cuando el mundo se vuelve tangible, el texto te golpea distinto, no como leyenda, como memoria encarnada en madera. Mira bien esta barca. No es una pieza perfecta, no es simétrica, no es bonita en el sentido moderno. Es una barca remendada. Y sin embargo, hizo lo único que se le pedía: sostener vidas sobre agua impredecible. Eso es lo que a veces se nos olvida cuando leemos los relatos del lago, que el escenario no era un templo, era una herramienta gastada. Aquí la fe no ocurre en mármol, ocurre en madera mojada, con olor a pesca, con manos cansadas, con cuentas por pagar, con un cuerpo que quiere dormir y un corazón que no quiere hundirse. Y por eso, cuando Jesús sube a una barca así, una barca cualquiera, de gente cualquiera, el mensaje se vuelve más incómodo y más cercano. Que Dios no espera a que estés nuevo para llamarte, ni a que estés intacto para usarte. A veces te llama en lo remendado, en lo que sobrevivió por pura insistencia, en lo que sigue flotando aunque nadie apostaría por ello. Y aquí viene la imagen que quiero que te lleves. Si una barca tan frágil pudo atravesar tormentas reales, tu vida, con parches, con cicatrices, con grietas, también puede llevar algo verdadero. No porque tú seas fuerte, sino porque el que va contigo no abandona en mitad del lago. Piensa en lo improbable de esto. Una barca de trabajo, pobre, remendada, usada hasta el límite, no debería sobrevivir 2000 años. No es oro, no es mármol, no es un palacio, es madera. Y aún así quedó enterrada en el lodo, como si la historia la hubiera escondido a propósito, esperando el día en que el agua retrocediera lo suficiente para devolverla al mundo. Hoy la miramos detrás de una barrera,
en silencio, con luces de museo. Pero su verdad no está en la vitrina, está en lo que fue, un instrumento frágil que cargó vidas en un lago que no perdona descuidos. Y por eso el final no es «mira qué increíble objeto». El final es este. Así como esa barca, con parches, con grietas, con soluciones improvisadas, pudo llevar al maestro a través de la orilla y la tormenta, tu vida, aun cuando se siente remendada, también puede llevar su mensaje. No porque estés perfecto, sino porque la gracia no exige lujo, exige disponibilidad. Y ahora te dejo una pregunta. De verdad, ¿qué te impresiona más? ¿La ingeniería para rescatarla o la humildad de cómo estaba construida? Te leo en comentarios, y si quieres más arqueología bíblica contada con verdad, suscríbete. Nos vemos en el próximo episodio.